Eh, a continuación, lo dejo con el director regional del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, IDEA Internacional, el señor Daniel Sobato, quien realizará la exposición El Superciclo Electoral Latinoamericano 2021-2024 y sus tendencias. Quisiéramos recordar que el señor Sobato es académico en la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Buenos Aires, Argentina. Es miembro consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, asesor de la Red de Acción Política Argentina y del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento de Argentina. En Chile, el año 2015 se desempeñó como exconsejero por invitación de la expresidenta Michelle Bachelet, ex del Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción. También es analista y conferencista internacional. Daniel, estamos muy contentos de recibirte el día de hoy. Por favor, tus palabras. Muchas gracias, Daniela. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Voy a hablar de este lado, así podemos tener un mejor contacto visual. Un agradecimiento muy especial a las consejeras y consejeros de CERVEL por esta invitación y por esta oportunidad y por reencontrarme con tantas buenas y buenos amigos de diferentes países. Me han pedido que les dé una exposición sobre lo que yo he llamado el superciclo electoral latinoamericano 2021-2024, y entonces el planteamiento va a ser en qué consiste este superciclo electoral 2021-2024, en qué contexto político, económico, social está teniendo lugar y cuáles son las 10 principales tendencias. Hay muchas más, pero cuáles son las 10 principales tendencias que yo estoy identificando con el objetivo de que podamos establecer un diálogo respecto de cómo también lo están viendo ustedes. Las críticas son siempre muy bienvenidas, no necesariamente todos tenemos que mirar a la región de la misma manera, así que los invito que con toda la confianza en aquellos puntos o en aquellas apreciaciones que no tengamos coincidencia, podamos establecer un buen diálogo para enriquecernos con los diferentes puntos de vista. Cuando hablamos de la agenda del superciclo electoral 2021-2024, nos referimos al proceso de elecciones. Yo me voy a concentrar por la limitación del tiempo únicamente en las elecciones presidenciales y legislativas. Todos los países de la región, si tomamos como región a los 18 países, salvo uno, Bolivia, que tuvo elecciones en el 2019, hubo una crisis política, se produjo la salida del poder de Evo Morales, esas elecciones se repitieron en el 2020, por lo tanto quedaron fuera del superciclo electoral, pero entre el 2021 y el 2024 los otros 17 países van a tener o ya han tenido elecciones presidenciales y en algunos casos también legislativas, concurrentes o de medio periodo. Empezamos por el año 2021, donde en América del Sur arrancó Ecuador, siguió Perú, luego siguió Chile y en Centroamérica tuvimos en Honduras unas elecciones muy importantes donde había un gran nivel de expectativa y la farsa electoral que tuvo lugar en Nicaragua, donde la dictadura de Ortega y Murillo realmente lo que hizo fue una verdadera farsa porque puso presa a toda la oposición que le podía disputar las elecciones. Ese año 2021 también hubo dos elecciones legislativas de máxima importancia. Sí, aquellos que, vuelvo a decir, yo invito a que podamos disentir porque veo que en algunas personas están haciendo como así, pero en mi opinión claramente es una farsa electoral y estoy dispuesto a que me digan, no, mira, no es una farsa por tal y tal motivo, pero en mi opinión tengo elementos fundados de esa farsa electoral y además coincido plenamente con la opinión del grueso de la comunidad internacional. En el caso de las elecciones legislativas de medio periodo, tanto las de México como las de Argentina son muy importantes para la gobernabilidad. No fueron elecciones presidenciales, pero son de los pocos países que le han quedado elecciones de medio periodo. También hubo elecciones en El Salvador, pero las de El Salvador no son de medio periodo. Pero en el caso de Argentina y en el caso de Ecuador, sobre todo en el caso de Argentina, un periodo presidencial muy corto de 4 años con elecciones de medio periodo cada 2 años que generan realmente mucha tensión política. En el 2022 ya hemos tenido 2 elecciones presidenciales, arrancó Costa Rica,
le siguió luego las elecciones muy importantes en Colombia y el 2 de octubre viene lo que yo he llamado la madre de todas las elecciones, que son las elecciones brasileñas. Hablé con mis amigos de Brasil para ver si iba a haber alguien acá, me dijeron que no venía nadie de Brasil, están concentrados obviamente en una elección muy compleja, que después me gustaría que la analizáramos. Muy compleja no solamente desde el punto de vista de los resultados, sino muy compleja porque existen serios temores de que si Bolsonaro llega a perder las elecciones, pudiese eventualmente gatillar una crisis política no reconociendo esos resultados y haciendo una suerte de crisis similar a la que Trump ha iniciado en Estados Unidos. Ese es un elemento que nos preocupa mucho. También nos preocupa mucho los ataques infundados de parte del presidente Bolsonaro en contra del proceso electoral. Viene denunciando un fraude anticipado sin pruebas, viene denunciando, que la urna electrónica, como ustedes saben, Brasil tiene voto electrónico, no ofrece las garantías, cosa que no es cierto. Él mismo fue electo varias veces a lo largo de varios años, sucesivamente como diputado y finalmente fue electo como presidente y nunca tuvo reparos. Ahora que está viendo una situación muy compleja está haciendo reparos y a su vez está atacando de manera infundada, sin pruebas, al Tribunal Superior Electoral, diciendo que el tribunal es un organismo que está totalmente parcializado, que no ofrece garantías, lo cual es totalmente falso. Pero está generando una situación de máxima tensión. Luego en el 2023 tenemos otras 3 elecciones presidenciales con elecciones legislativas concurrentes, Guatemala, Paraguay y Argentina. Anoche Argentina estuvo a punto de vivir una verdadera crisis que de haber funcionado, gracias a Dios no funcionó esa pistola. Yo vengo de Argentina, encontré un país tremendamente crispado, pero si anoche el doble gatillazo que dijo esta persona hubiese salido una bala y hubiese muerto la vicepresidenta, creo que hoy Argentina hubiese amanecido en una situación, si no de guerra civil, de máxima tensión. Eso es uno de los elementos que después vamos a ver, el nivel de polarización tóxica excesiva que estamos viendo país tras país, incluso países que eran muy tranquilos, donde había mucho nivel de amistad cívica, donde había mucho nivel de diálogo, estamos viendo cómo estos procesos electorales se están realmente polarizando. Y luego cerramos el superciclo electoral en el año 2024 con 6 elecciones, El Salvador, México, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Y en el caso de Venezuela existe un gran interrogante: ¿cuáles van a ser las garantías que va a ofrecer ese proceso electoral que en épocas pasadas ha estado muy, muy cuestionado? Esta es la abultadísima agenda electoral que tanto desde el punto de vista cuantitativo como desde el punto de vista cualitativo está generando obviamente un proceso que vamos a ver más adelante de profunda reconfiguración política e ideológica del mapa político latinoamericano, sobre todo el sudamericano. ¿Cuáles son los dos procesos? O sea, Sudamérica ha entrado obviamente esta semana en modo electoral. Uno es el plebiscito de salida de la Constitución de Chile. Esta es la última encuesta del 19 de agosto, o cercano por ahí, donde había una diferencia de alrededor de 8 puntos a favor del rechazo. Yo obviamente soy consciente de que no hay encuestas que se han dado a conocer públicamente en los últimos 15 días, porque así lo establece la ley, la legislación. Ese es un tema muy opinable, yo creo que es uno de los temas. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra de que en elecciones donde muchas veces los temas cambian en los últimos días, donde los electores definen su voto a veces el mismo día o a pocas horas antes, con tanta anticipación se prohíban las... Y de todas maneras esas prohibiciones son absurdas, porque yo veo el tuit cargado de cosas diciendo en encuestas privadas, entonces son más los rumores que las encuestas en sí. Yo creo que eso es uno de los temas que vale la pena en su momento revisar. Aún dándole la oportunidad al rechazo, que es el favorito de acuerdo a las encuestas, yo creo que acá hay una carta que puede generar una sorpresa muy grande, que es el tema del voto obligatorio, ¿no? Entonces, creo que hay que ser muy prudente. Hay un favorito, pero yo creo que la elección sigue abierta porque puede haber sorpresa. Hemos visto muchas sorpresas en muchos de estos plebiscitos. Quizás el más importante de todo fue en Brexit, donde todo parecía
que iba a ser aprobado y al final que iba a ser rechazado, pero al final fue aprobado, la salida de Reino Unido de Europa. Me parece que la variable voto obligatorio genera un nivel de mayor incertidumbre que hay que manejar con muchísima prudencia, pero de todas maneras, gane el rechazo, gane el apruebo, creo que el tema constitucional en Chile no se resuelve. Hay un segundo momento constitucional en el cual en ambas opciones va a requerir de mucho diálogo, de mucho consenso, de mucho acuerdo para buscar cuál es el mejor camino, el más corto, el más eficiente, para tratar de dotar a Chile de un nuevo texto constitucional que refleje a la mayoría del pueblo. Yo creo que aún ganando el rechazo, me parece que la Constitución de 1980, con sus múltiples reformas, desde el punto de vista político-social, se ha quedado sin oxígeno. Jurídicamente sigue vigente, pero dificultaría ver a un Chile que, si gana el rechazo, pueda continuar con la Constitución actual sin entrar en un proceso profundo de reformas. Y veo que también, si gana el apruebo, va a ir hacia un proceso de reformas, al menos en temas medulares, que van a generar la necesidad también de un acuerdo. Así que el plebiscito de este domingo va a definir ciertas cosas, yo diría fundamentalmente cuáles son los caminos a seguir, pero no va a cerrar la puerta del tema constitucional. Y después viene Brasil, las elecciones presidenciales. Hoy hay un favorito, que es Lula. Ese favorito en las últimas encuestas, esta es la de Datafolia, que le daba 15 puntos. La de Datafolia de ayer ya le daba 12 puntos. Estamos viendo un Lula que sigue siendo favorito, va adelante en las encuestas con dos características. Bolsonaro le está recortando esa ventaja, se la está recortando de manera gradual, le está recortando 2, 3 puntos más o menos. El problema es con qué velocidad le puede seguir recortando, porque la diferencia es muy grande. Y el 2 de octubre está a la vuelta de la esquina. Si la velocidad de recorte es la actual, creo que Lula va a ganar en primera vuelta, pero no va a definir la elección en primera vuelta, va a ser necesario ir a una segunda vuelta. En esa segunda vuelta, en todas las encuestas son favorables a Lula por un amplio margen, incluso por más del 15% hoy, pero de nuevo, Bolsonaro viene corriendo detrás, recortando ventaja, fundamentalmente apoyándose en dos temas. En el tema del plan Platita, es decir, 7.500 millones de dólares que fueron aprobados en el Congreso, en el cual un gobierno hiperliberal, con un ministro como Guedes, que podríamos decir que está a la derecha de Milton Friedman, está haciendo mucho clientelismo político, poniéndole plata en el bolsillo de la gente, en lo que se llama Auxilio Brasil. Y por el otro lado han tomado medidas muy importantes para enfriar la inflación, que venía alta. En julio tuvieron deflación, 0.68, en agosto probablemente tengan deflación, bajaron el desempleo al 9%, están controlando los precios de la gasolina, etcétera, lo cual está favoreciendo con camioneros, con taxistas, etcétera. Entonces, a través de medidas económicas y a través de Plan Platita y de beneficios sociales, o sea, de bonificación social, de programas sociales, están buscando este recorte. El escenario más probable es Lula gana en primera vuelta, se va a una segunda vuelta, la segunda vuelta va a ser el 30 de octubre, y ahí es donde Bolsonaro está tratando de forzar esa segunda vuelta para ver si tiene algún tipo de posibilidades de recortar aún más ventaja y darle la vuelta a la elección. Entonces, yo veo el triunfo de Bolsonaro en este momento altamente improbable, pero no imposible. Y va a depender muchísimo, porque si se va a una segunda vuelta, tenemos casi un mes a partir de hoy para la primera vuelta, y después tendríamos 28 días más para la segunda vuelta. Es demasiado tiempo. Y en ese casi 2 meses cualquier cosa puede pasar. De todas maneras, Lula sigue siendo hoy por hoy el favorito. Hubo un primer debate, ese debate fue un debate bastante mediocre. Los que están ubicados en tercer lugar, Ciro Gómez y Simón
Tebet son los que mejor se desempeñaron en el debate. Bolsonaro se volvió a descontrolar, volvió a atacar a las periodistas, volvió a atacar a Simón Tebet, y por lo tanto no va a haber más debates porque los consejeros y asesores de Bolsonaro, viendo que Bolsonaro no se puede controlar y le sale este tema, por ejemplo, una periodista le hizo una pregunta y él dijo: yo creo que tú sueñas conmigo todas las noches. Entonces un ataque brutal desde el punto de vista, y después Simón Tebet intervino para defender a la periodista y le terminó también agrediendo verbalmente. Entonces yo creo que es una campaña muy, muy delicada. 7 de septiembre, Brasil cumple 200 años de su independencia y ese va a ser el momento donde Bolsonaro va a testear cuál es el nivel de apoyo popular que tiene. Porque básicamente Bolsonaro apostaba a 4 cosas. Apostaba a seguir envenenando la sociedad vía redes sociales, fake news, campañas de contaminación informativa. Ahí está teniendo un control bastante fuerte tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Superior. Apostaba a los militares, incluso llegó a sugerir que los resultados que diera el Tribunal Electoral fueran revisados por los militares para que los militares certificaran si los datos dados por el tribunal eran fehacientes o no. Eso fue rechazado. Yo veo a los militares tomando distancia de Bolsonaro. Apostó a un grupo de empresarios que hicieron un grupo en WhatsApp para planificar un golpe. Eso está siendo controlado también por la policía. Y lo cuarto es tratar de ver qué tipo de nivel de apoyo popular tiene para que, similar a lo que hizo Trump con el asalto al Capitolio, pudiese llegar a poner fuerte presión en caso de que él perdiese. Entonces la situación es extremadamente delicada y lo que menos necesitamos tener es una crisis política de esa envergadura en un país tan importante. ¿En qué contexto regional está teniendo lugar? Y acá le voy a dar los títulos nada más para que podamos después conversar. ¿En qué contexto económico, político y social está teniendo este superciclo? En primer lugar, está teniendo lugar en un momento de serio y grave deterioro de la calidad de la democracia. Desde el año 2006 al año 2022, donde estamos ahora, de acuerdo a los datos de los 4 principales informes que miden la calidad de la democracia hoy en América Latina, que son el de la Unidad de Inteligencia de The Economist, el de Freedom House, el de VDEM y el de Idea Internacional, el Global State of Democracy, todos coinciden en señalar el grave deterioro que la democracia está pasando a nivel global, con una clara recesión democrática, y a nivel de la región de América Latina en un claro declive. En la clasificación de democracia que hace The Economist, básicamente tenés 4 categorías de democracia. Tenés las democracias perfectas o plenas. Ahí siempre está Uruguay, que es una suerte de excepcionalidad latinoamericana. Yo le llamo el rincón nórdico de América Latina porque realmente tiene muy poco que ver con el grueso de América Latina. Y dependiendo de los años, entra y sale Chile y Costa Rica de esa categoría de arriba. Después tienes un segundo nivel de categorías de democracias defectuosas o imperfectas. Ahí tenés a Brasil, tenés a Chile, tenés a Perú, tenés a Colombia, tenés a Panamá, tenés a República Dominicana. Después tenés una tercera categoría que se llama regímenes híbridos, que es una suerte como de purgatorio, donde vos ya has dejado de ser democracia, pero todavía no sos un régimen autoritario. Y ese es el cajón que se está llenando rápidamente. Y después tenés el sótano, donde tenés los regímenes autoritarios, donde tradicionalmente tenías a Cuba, pero ahora has ido acumulando a Venezuela, has ido acumulando a Nicaragua y más recientemente a Haití. Haití, además, en una situación de Estado fallido, quizás la situación más grave que hoy enfrenta el continente. La tendencia es muy seria. Si tomamos en cuenta 20 países, los 18 de América Latina, y si le sumamos Cuba y si le sumamos Haití, de esos 20 países, en el año 2006 solamente uno calificaba como régimen autoritario, que era el caso de Cuba. En este momento hemos perdido 3 países, o sea, 3 democracias que se han convertido en regímenes autoritarios, Venezuela, Nicaragua y Haití, que se unieron con Cuba, y dependiendo del informe, entre 6 y 7 países que dejaron de ser democracias y se convirtieron en regímenes híbridos. ¿Cuáles son ellos? Los 3 países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras. ¿Cuáles más? 2 de América del Sur, Bolivia y Paraguay. Y 2 que están siendo muy cuestionados
de hasta qué punto son regímenes híbridos o no. Uno es México, por la política de Andrés Manuel López Obrador en ciertos temas, y el otro es Ecuador. En mi opinión, todavía Ecuador no califica como régimen híbrido, para The Economist sí lo coloca como régimen híbrido, y bueno, es uno de los temas donde uno puede discutir. Pero la tendencia es realmente preocupante. La mitad de América Latina hoy dejó de ser democracias. Ya o son regímenes autoritarios, como dijimos, o son regímenes híbridos. Si los indicadores son preocupantes, los estudios comparados en materia de cultura política son más preocupantes aún. El apoyo a la democracia ha venido cayendo sistemáticamente. Tuvimos momentos que había un 63, un 65% de apoyo, hoy está en 48, 49% de apoyo, pero lo más preocupante no es solamente la caída en el apoyo a la democracia, sino la línea roja esa que ustedes ven en el slide, en el PPT, que es la indiferencia. Es decir, un 27% de latinoamericanos y de latinoamericanas están diciendo a mí me da lo mismo vivir en una democracia o en un régimen autoritario. Y lo más preocupante aún es otro dato del Latinobarómetro, donde el 51% dice, no me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas. Es decir, el tema de que me den resultados es un elemento cada vez más clave para de pronto decir, yo me aguantaría un régimen no democrático siempre y cuando me resuelva problemas. En el caso de Chile, ese porcentaje es 30%. Si el apoyo a la democracia cae, lamentablemente la insatisfacción con la democracia está subiendo. Promedio regional está en el 70%. Solamente un 25% está satisfecho con el funcionamiento de la democracia. De nuevo, datos del Latinobarómetro. Estos no son datos recientes, por lo tanto hay que tomarlos con pinza. Pero fíjense, en Chile era tan solo el 18% que estaba satisfecho con el funcionamiento de esa democracia. Y esto es quizás lo más preocupante de todos, que tiene que ver con la crisis de representación política. Para el 73% promedio latinoamericano, el sistema democrático y los gobiernos no están gobernando para el beneficio de las mayorías, sino para el beneficio de un pequeño grupo de poderosos. Y eso, cuando lo llevamos al caso de Chile, era del 86%. O sea que si agarramos un salón con 100 personas, 86 en ese momento, cuando Marta Lagos hizo esta encuesta, 86 de los 100 dirían, oiga, aquí este gobierno no está funcionando para la mayoría, está funcionando para beneficiar unos pocos poderosos. Estos son datos muy fuertes en materia de cultura política que traen la consecuencia lógica, ¿no? Frente a esta crisis es lógico tener esa pista de esquí donde estamos viendo cómo está cayendo la legitimidad y la credibilidad en los partidos políticos, solamente 13% a nivel regional, en el caso de Chile 7%. No debe sorprender los resultados de ciertas elecciones o de por qué se votó en un momento determinado a favor de los independientes, si tan solo de esos 100 que estaban en el salón, 7, tan solo de esos 100 decían yo me identifico con los partidos políticos tradicionales. Y también, obviamente, esto le pega a la confianza en los congresos, un poquito por encima de la confianza en los partidos, 20% promedio regional, y si vemos a Chile, tan solo el 13% de los 100 confiaba o tenía confianza en el Congreso o Parlamento. Esto viene aún con mayor grado de complicación porque América Latina, vuelvo a hablar, promedio regional, ha perdido la capacidad de crecer. José Antonio Campo, que ahora está como ministro de Hacienda en Colombia, decía de que si este pronóstico se cumple, este es del Fondo Monetario y es muy optimista, dice que América Latina va a crecer el 3% en el 2022 y va a crecer el 2% en el 2023. CEPAL la semana pasada dijo que América Latina va a crecer 2.7%, pero vamos a suponer que América Latina crece entre el 2.7 y el 3 este año y el año que viene el 2%, ya tendríamos otra década perdida en términos económicos. La primera fue en los 80 y esta sería del 2014 al 2023. Obviamente nos pegó muy duro el tema de la pandemia y en el caso de Chile, la proyección que estoy viendo es muy preocupante porque este año Chile podría prácticamente ya entrar en recesión. Entonces,
en un contexto internacional tremendamente complejo. Ya lo teníamos con la pandemia, ya lo teníamos con la disrupción de las cadenas de suministro, ya teníamos una serie de elementos muy, muy preocupantes, teníamos el alza de la inflación, que bueno, en Argentina es pan de todos los días, pero para la mayoría de ustedes, cuando uno hablaba de inflación era 2-3%, ahora están hablando del 9, del 10, 11, 12%, Alemania tiene 9%, y eso lleva a aumentar las tasas de interés, y eso lleva al peligro de una recesión que está presente en varias regiones, o al menos una desaceleración económica muy fuerte. Entonces estamos en un contexto global, regional y nacional muy, muy complicado. Y claramente las consecuencias son lógicas. Aumenta la pobreza, volvió a saltar por encima del 30%, está entre el 33, 34, yo creo que va a ir incluso perforando el 35%, vuelve a aumentar la desigualdad y en el terreno ya más institucional tenemos un problema serio sobre la fragilidad del Estado de Derecho, es decir, la independencia de los poderes judiciales. Muchos de estos regímenes híbridos lo primero que quieren hacer es tratar de cooptar al Poder Judicial. Seguimos estancados en la lucha contra la corrupción, promedio regional, por sexto año consecutivo, 43 puntos. Recuerden ustedes que en el índice de transparencia internacional, mientras más alto es el número, menos corrupto es el país. En este caso, América Latina está por debajo de la media. Un fenómeno que estaba presente en varios países prepandemia, pero que durante la pandemia se agudizó, es el tema de la inseguridad, del crimen organizado, del narcotráfico. Yo creo que Chile calza perfectamente en uno de estos países donde el tema de la inseguridad y del tema de crimen organizado se ha venido agravando en los últimos años y se ha instalado como una de las preocupaciones fundamentales para la ciudadanía. Y finalmente el tema del creciente acoso y amenaza a la prensa en varios países. Vemos en Guatemala como el gobierno de Yamatei, que controla la fiscalía, ha terminado poniendo preso y deteniendo al periodista Zamora, que es quizás el periodista más emblemático de denuncia en materia de corrupción. Vimos cómo en El Salvador el presidente Bukele no solamente ha espiado a los periodistas, los ha perseguido, el caso del semanario El Faro. Estamos viendo en el caso de Nicaragua que es tremendamente lamentable, prácticamente no queda prensa independiente o es perseguida, muchos se han tenido que ir, terminaron confiscando a Confidencial, a la prensa, etcétera. Pero el país donde realmente la situación es terrible es México. México lleva 15 periodistas asesinados en los primeros 8 meses de este año. Es decir, ahí hay una situación extremadamente preocupante. En este contexto, y perdón que tuve que hacer la vuelta larga, porque si no después no vamos a entender por qué se dan ciertas tendencias, en este contexto de democracias fatigadas, de democracias debilitadas, de sociedades muy irritadas, de protestas sociales que arrancaron en el segundo semestre del 2019, pero que se están repitiendo a lo largo de estos años, frente a la falta de resultados, frente a la desaceleración económica, frente al aumento de la pobreza. En este contexto de desinstitucionalización y crisis de credibilidad en los partidos políticos, que abre la puerta a lo que yo llamo los candidatos PAP, es decir, candidatos con alto nivel de personalización, con un discurso antipolítica, antiélite y con un discurso muy populista, que en varios países está teniendo mucho éxito. De hecho, 2 de los presidentes con mayor nivel de apoyo popular, por lejos, uno es Bukele, en su manera de tratar y enfrentar a las maras, con total violación a los principios del debido proceso, de respeto a los derechos humanos, pero que de una manera u otra le está dando resultados porque dice, bueno, fíjense, con estas medidas muy draconianas y muy autoritarias yo estoy dando resultados. Y la sociedad, un sector muy importante, tiene niveles de apoyo por encima del 70-80%, está comprando eso. Andrés Manuel López Obrador también es uno de los presidentes con mayor índice de apoyo. El reciente presidente electo en Costa Rica, Chávez, no Chávez de Venezuela, sino el Chávez de Costa Rica,
También con un discurso muy antipolítica. El Congreso es una pérdida de tiempo, el Poder Judicial está bastante corrupto, los medios de comunicación los llamó a ciertos periodistas ratas. Estas ratas, dice, bueno, eso le está dando un muy buen resultado. En estos primeros meses está alrededor del 79-80% de apoyo. Entonces, muchas veces uno dice, ¿pero cómo esto? Bueno, ¿cómo esto? En función de las encuestas y de los resultados que vimos antes. Rápidamente las 10 tendencias se las menciono y después encantado de que podamos dialogar. 1. La más importante, la más clara, voto de castigo a los oficialismos. Entre el 2019 y el 2022, incluido la elección de Colombia, en 13 de las 14 elecciones perdió el oficialismo, independientemente del color político. Perdió la izquierda en Uruguay con Luis Lacalle Pou, perdió Macri en Argentina frente a Alberto Fernández. Quien está en el gobierno pierde. En algunos casos pierde fuerte, en otros casos pierde con cierto nivel de dignidad, pero que pierden, pierde. En el único lugar donde ganó el oficialismo es en Nicaragua. Y en Nicaragua era prácticamente imposible que no ganara Ortega porque puso preso a todo lo que le podía competir. Segundo, consecuentemente, si tenemos un voto castigo a los oficialismos, tenemos mayor alternancia, ciclos políticos más cortos y menor frecuencia de reelección consecutiva. Vamos uno por uno. Mayor alternancia claramente por el voto castigo. Ciclos políticos más cortos. América Latina y sobre todo América del Sur se había acostumbrado a ciclos políticos largos que del 2000 al 2014 construyeron lo que se llamó la marea rosa, con las diferencias importantes que había. 4 gobiernos seguidos del PT, 3 gobiernos del Frente Amplio en Uruguay, 3 gobiernos del kirchnerismo en Argentina, los gobiernos largos de Correa en Ecuador, los gobiernos largos de Evo en Bolivia, etc. Bueno, ese ciclo se interrumpió con la victoria de Macri en el año 2015 en Argentina y se abrió la puerta, se dijo, a que ahora sí venía un ciclo largo de gobiernos de derecha y centro-derecha. Gana Macri en Argentina en el 2015, contracíclico, y gana luego el año siguiente, 2016, Pedro Pablo Kuczynski en Perú, gana Piñera en el 2017 en Chile, gana Iván Duque en el año 2018 en Colombia, gana Bolsonaro en Brasil en el año 2018, y se dijo, Sudamérica gira ahora junto con México, Andrés Manuel López Obrador, que había ganado en el año 2018 en México, América Latina dice, gira a la derecha, mientras México, contracíclico, gira a la izquierda. Bueno, se pensó, yo vivía en Chile en ese momento, y recuerdo cuando ganó el presidente Piñera por segunda vez, se hablaba con mucha euforia de que ahora sí había llegado un ciclo largo, que fácilmente la derecha iba a estar mínimo 2 o 3 gobiernos seguidos, y lo mismo se hablaba en varios otros países. Bueno, ese ciclo no fue largo, fue un ciclo político corto y tremendamente inestable. Macri no fue reelecto en el año 2019, fue uno de los pocos presidentes que no logró la reelección. Estuvo a punto de no terminar su gobierno. Piñera pasó muy malos ratos después de octubre del año 2019, su presidencia se debilitó en grado extremo. Pedro Pablo Kuczynski no llegó a terminar su presidencia. En ese momento Perú ha tenido en la etapa anterior 4 presidentes y 2 congresos en tan solo 5 años. O sea, estos gobiernos vinieron cargados de mucha inestabilidad. Y con el voto castigo estamos inaugurando ahora, como vamos a ver al final, que es la última tendencia, un supuesto nuevo ciclo en Sudamérica hacia la izquierda. Es decir, en Argentina 2019 gana el centro izquierda, en el 2020 gana Luis Arce en Bolivia, en el 2021 gana Castillo en Perú, en el 2021 gana Boric en Chile, en el 2022 gana Petro en Colombia, y si gana Lula el 2 de octubre o el 28 de octubre, por primera vez en América Latina las 6 principales economías de la región estarían en manos de gobiernos de centro izquierda o de izquierda. Andrés Manuel López Obrador en México, Petro en Colombia, Castillo en Perú, si es que aguanta, porque ya tiene en el primer año 2 periodos de vacancia y ahora están juntando firmas para un tercer periodo de vacancia. Mi presunción es que le va a costar a Castillo poder llegar a los 5 años. De momento está resistiendo porque tiene un apoyo de 44
legisladores, y con eso 44 puede impedir un voto de vacancia. Tiene 6 investigaciones judiciales abiertas, tiene su cuñada, que para él es como su hija, detenida, prisión preventiva, 30 meses, etc. O sea, la situación es muy complicada. Y luego tendríamos, obviamente, Boric en Chile, y tendríamos a Fernández en Argentina, y tendríamos a Lula en Brasil. Habrá que ver qué pasa en la elección del 2023 en Argentina, si Argentina vuelve a ser de nuevo contracíclica, ¿no es cierto? Si gana la oposición, y si gana la oposición de derecha o centro-derecha, Argentina volvería a desmarcarse de esta tendencia latinoamericana. Tercero, creciente uso del balotaje. Cada vez a los presidentes le está costando más ganar en primera vuelta. No solamente eso, sino que le está costando ganar a los que ganaron en primera vuelta, ganar en segunda vuelta. Es decir, de las 14 elecciones que mencionamos, en 7 hubo balotaje. De esas 7 que hubo balotaje, en 5 hubo reversión de resultado. Solamente no hubo reversión de resultado Fernández en Argentina, por un sistema de balotaje muy típico que tiene Argentina, 40 o 45, y Bolivia, por el triunfo contundente que tuvo el MAS frente a un gobierno de transición de la expresidenta Yáñez muy venido a menos. Pero en los demás países, Luis Lacalle Pou había quedado en segundo lugar en primera vuelta, ganó en la segunda vuelta, revirtió resultados. Yamatei había quedado en segundo lugar en Guatemala, revirtió resultado, quedó lugar. Lasso había quedado en segundo lugar, revirtió resultado, quedó presidente. Boric había quedado en segundo lugar, revirtió resultado, quedó Y en el periodo más reciente tenemos 2 presidentes que, habiendo ganado en primera vuelta, repitieron en segunda vuelta. Castillo, por una nariz, 30 y tantos mil votos, y el caso de Petro, que sí ganó claramente tanto en la primera como en la segunda vuelta. Entonces, no es solamente balotaje, sino es balotaje más reversión de resultados. Esto trae muchos dolores de cabeza, porque por un lado tenemos mayor fragmentación, y por el otro lado tenemos gobiernos divididos. Es decir, muchos de estos presidentes están llegando al gobierno en situación de minoría en el Congreso. Y como vamos a ver en la tendencia siguiente, en contexto de marcada polarización y de mucha fragmentación, a los sistemas presidenciales que no tienen buenos incentivos institucionales para gobernar, se les genera un problema de gobernabilidad serio. Y el tema de la fragmentación es tremendo, que viene asociado en gran medida al tema de la crisis de representación. Costa Rica, un país chiquitito de 4 millones y algo de habitantes, tuvo para su elección presidencial ahora de este año 25 candidatos a la presidencia. Claro, de esos 25 candidatos a la presidencia, 14 obtuvieron menos del 1%, y el candidato de gobierno obtuvo 0.66% de los votos. O sea, vean lo absurdo a lo que estamos llegando, ¿no? En el caso de Ecuador hubo 16 candidaturas, en el caso de Perú 18 candidaturas. Es decir, tenemos una fragmentación salvaje en materia de candidaturas. La quinta tendencia es un aumento brutal de la polarización tóxica. Es decir, en muchos casos estamos viendo situaciones de marcada polarización, donde las candidaturas de centro no pueden hacer pie, y la elección se está jugando en los extremos y no en el centro. Lo estamos viendo en Brasil, donde Lula y Bolsonaro concentran la mayor cantidad de intención de voto, mientras que Ciro Gómez está entre el 7 y el 9%, y Simón Tebet está entre el 3 y el 5%. Lo vimos en Colombia, donde se terminó polarizando también mucho la elección, y candidaturas moderadas y de centro, como la de Sergio Fajardo y otros, no pudieron hacer pie. Y así sucesivamente, ¿no? Estamos viendo cómo, no solamente en la política latinoamericana, el tema de la polarización está hoy presente a nivel global. En un reciente libro que acaba de publicar Moisés Naín, cuyo título es La revancha de los poderosos, él dice que hay 3 P que son las que caracterizan hoy la política a nivel global. La P del populismo, la P de la polarización y la P de la posverdad. Y yo creo que lleva bastante razón en ese aspecto. Sexto, creciente contaminación informativa en las campañas. Bueno, esto yo no se lo voy a contar a nadie de los que está sentado acá, pero de manera especial no se lo voy a contar a las chilenas y los chilenos de lo que estamos viendo en este preciso momento y en esta campaña, ¿no? O sea, el tema del uso de redes sociales. Nosotros
el año pasado, de cara a las elecciones, veníamos alertando, y a mí me sorprendió que en las elecciones presidenciales no estuvo muy presente este tema. Estuvo, pero la verdad que yo pensé que iba a estar mucho más presente. Pero creo que ahora está mucho más presente en términos de esta contaminación informativa, pero lo estamos viendo en todos los países, ¿no? Es decir, quizás de una manera también muy fuerte en el caso de las elecciones de Brasil. Y esto genera un desafío enorme a los organismos electorales. O sea, ¿cómo enfrentar este tema sin violentar la libertad de expresión? Yo creo que este termina siendo uno de los desafíos más nuevos, pero a su vez más difíciles de resolver. Y estamos viendo diferentes maneras de cómo se le están aproximando. Algunos haciendo acuerdos formales con las plataformas sociales, otros haciendo acuerdos informales, unos estableciendo códigos de ética para el manejo responsable de las redes, otro haciendo como una suerte de ecosistema donde se buscan los check-facting, donde se busca la colaboración de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. No es un tema fácil, quizás es uno de los temas, junto con el ataque a los organismos electorales, de los más preocupantes en la región. Séptimo, pese a la resiliencia electoral, y si hay algo que destacar es que durante la pandemia la democracia latinoamericana en el ámbito de lo electoral es donde mostró su mayor resiliencia. La gran mayoría de los organismos electorales innovó, generó protocolos de bioseguridad, etcétera. Eso es algo que hay que aplaudir a los organismos electorales en la gran mayoría de los países. Pese a esta resiliencia electoral, lo que veníamos haciendo es que vemos peligrosos e infundados ataques a las autoridades electorales, que por un lado debilitan la credibilidad en las elecciones y también lo están haciendo en relación con los organismos electorales. Los casos más graves es Brasil y México, porque los ataques vienen desde el gobierno. En el caso de México, incluso Andrés Manuel López Obrador está proponiendo una reforma electoral para que la integración del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sea hecha a través de elección popular. En el caso de Brasil ya lo he comentado, y en el caso peruano, que también está pasando por una situación muy crítica, tanto la OMPE como el Jurado Nacional Electoral, los ataques vienen fundamentalmente desde la oposición, no desde el gobierno, porque el gobierno es Castillo, de ciertos medios de comunicación y de ciertos grupos económicos. Y esto le está pegando duro al tema de la confianza en las elecciones. Fíjense ustedes, de nuevo, Uruguay con el 81% liderando, Chile está muy bien, con 56%, y en el último lugar está Colombia con apenas el 22%. O sea, hay un alto grado de heterogeneidad en cuanto a la credibilidad y el apoyo a la confianza. El promedio regional para América Latina es de apenas 42%. Y por eso estas denuncias, muy incentivadas por las redes sociales, etcétera, calan muy profundo, porque pese a 40 y largos años de tercera ola democrática, pese a numerosas elecciones, sigue habiendo una desconfianza marcada en los procesos electorales. Octavo, marcada heterogeneidad en relación con los niveles de integridad electoral y de participación electoral. De acuerdo al índice de Electoral Integrity, que hacen la Universidad de Harvard y la Universidad de Australia, y que Pippa Norris es la que lo coordina, tenemos, como ustedes pueden ver, un alto grado de heterogeneidad. 3 países destacan, Costa Rica, Uruguay y Chile, como los de mayor integridad electoral. Después viene un segundo cajón, Argentina, Brasil, Perú, Panamá, México y Colombia. Un tercer cajón, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Paraguay. Un cuarto cajón con Guatemala, República Dominicana y Venezuela, y finalmente Honduras, Nicaragua y Haití. Yo creo que Honduras, después de la elección reciente, va a subir en materia de integridad, mientras que otros van a bajar. Pero lo que le demuestro es que no hay un solo nivel ni de confianza ni de credibilidad en los procesos electorales, como tampoco hay un solo nivel en materia de integridad. Hay un alto grado de heterogeneidad en la región. Y el nivel de participación electoral se mantiene, ha bajado en materia de las elecciones presidenciales, ha venido disminuyendo, en algunos casos la pandemia ha jugado en contra, en otros casos, como en el caso de Chile, el cambio, en mi opinión, no
no suficientemente bien pensado del sistema electoral, en virtud del cual se pasó del registro voluntario al registro automático. Eso me parece que es un cambio positivo, pero lo del voto voluntario al voto, perdón, del voto obligatorio al voto voluntario, creo que le pegó muy duro a Chile. Y vamos a ver ahora, en este plebiscito de salida, con voto obligatorio y con sanciones económicas en los casos de que no vayan a votar, qué nivel de participación electoral va a tener Chile. Reimplantar el voto obligatorio es una recomendación que es fácil decir, pero después es muy difícil implementar porque puede llegar a generar un rechazo de la sociedad muy fuerte, pero yo creo que hay que ir buscando algunos mecanismos. No tenemos una crisis de representación en la región. Hay países que obviamente siguen bajos en materia de participación electoral, otros que han venido disminuyendo, caso Chile, caso Costa Rica, otros que se mantienen muy altos, caso Uruguay. Entonces, de nuevo, acá también en materia de participación electoral tenemos un alto grado de heterogeneidad. Noveno, fundamental. Pese a importantes avances, aún hay un largo camino por recorrer en materia de paridad de género. O sea, hemos avanzado de donde estábamos. De hecho, América Latina es la región que tiene el mayor nivel de participación y de presencia de mujeres en los congresos, pero estamos apenas en el 30%, 31%, 32%. Las leyes de cuotas ayudaron, pero ahora hay que ir a las leyes de paridad. Creo que el ejemplo que ha dado Chile con el tema de la paridad absoluta, en el caso de la Asamblea Constitucional, me parece que es muy elogioso, incluso fue muy atrevido y fue muy valiente. Yo tenía mis reparos de forzar una paridad de resultado, es decir, es una cosa que uno decía, oye, pero ¿cómo? Si yo salí electo, ¿por qué me van a sacar a mí? Pero me parece que hay veces que hay medidas extremas que hay que hacer para hacer un avance, y yo creo que lo de Chile en este aspecto ha sido muy importante, pero como ustedes ven, también hay un alto grado de heterogeneidad. Ahí están Argentina, México, Bolivia, Costa Rica, etcétera, liderando con Nicaragua, y en la parte final está Paraguay, Brasil, Colombia, Guatemala, con un nivel de participación electoral muy, muy bajo. La décima, y cierro acá, la gran pregunta es si estamos ante un nuevo ciclo político. Claramente hay un nuevo ciclo político, porque la mayoría de los gobiernos, sobre todo en América del Sur, son gobiernos de izquierda o de centroizquierda. Pero son gobiernos de izquierda o centroizquierda porque la gente está buscando mayoritariamente votar a esos, no votar, votar a esos gobiernos, o son la consecuencia de que la mayoría de la gente está decidiendo votar, con B larga, a los oficialismos para, de nuevo, buscar alternancia. Eso lo vamos a ir viendo. Mi impresión es que estamos entrando a una nueva María Rosa, más amplia que la anterior, desde el punto de vista que van a ser, si gana Lula, las 6 principales economías. Hay que ver qué pasa en Argentina en el 2023, pero es una María Rosa que tiene diferencias muy importantes, hacia adentro y en contexto. Hacia adentro porque no es lo mismo lo que propone Boric, lo que propone Petro, que creo que hay bastantes similitudes en muchos temas, lo que eventualmente podría proponer Lula, gracias, la edad ya me está jugando en contra, y claramente no tiene mucho que ver con lo que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, en los temas de medioambientales hay una diferencia muy importante. Mientras Petro quiere descarbonizar la economía, Lula quiere invertir más en Pemex. Es decir, ahí tenemos diferencia. El tema del respeto a una izquierda que sea muy respetuosa con la democracia y los derechos humanos, en muchos casos conflictúa con otros gobiernos de izquierda, donde el respeto a la división de poderes, a los derechos humanos, etcétera, o a la democracia misma. El tema de las críticas que hacen estos gobiernos de izquierda. Algunos se quedan callados frente a situaciones muy graves como la de Venezuela o la de Nicaragua, o en otros casos como ocurrió en la misma Colombia. Y otros son más vocales y salen en defensa de la democracia y los derechos humanos. Así que tenemos ahí una diferencia importante dentro de los gobiernos de izquierda y un contexto regional y mundial completamente diferente. No es lo mismo los gobiernos de izquierda que tuvimos en la primera parte de este siglo,
donde los precios de las materias primas eran altos, donde había muchos recursos, donde eran épocas de vacas gordas, donde los gobiernos podían tener recursos para invertir en programas sociales, que estos gobiernos de izquierda que están llegando en muchos casos a administrar crisis. Y por eso estamos viendo cómo no hay ya luna de miel para muchos de estos gobiernos que acaban de ser electos. Castillo no lleva lleva un año y un mes y está sin oxígeno político, como decíamos, con 2 juicios políticos fracasados que no prosperaron, un tercero en la puerta, 6 investigaciones judiciales, etc. Lasso, del otro lado, para que no veamos que es un tema de izquierda, lleva 1 año y meses en el gobierno de Ecuador y también está sin oxígeno político. Cada vez se está considerando más la posibilidad o no de la muerte cruzada, es decir, de que el presidente cierre el Congreso, se disuelva el mismo y se adelante en elecciones. El caso del presidente Boric es otro ejemplo, lleva apenas 6 meses, su popularidad creo que ha caído alrededor del 38, 39, 40%, su impopularidad creo que ha subido a 55, 56%. Esto no tiene que ver con los presidentes per se, algunos lo pueden hacer mejor, otros peor, sino que tiene que ver con el profundo desgaste que hoy implica gobernar en contextos muy exigentes, con lo que veíamos al principio, con una economía que no crece, con una revolución de expectativas y demandas ciudadanas, de lo que yo llamo la revolución del más, mejor y ahora. Dame más cosas, dame más servicios públicos, dame de mejor calidad y dámelos ya. Y bueno, en ciertos momentos eso no se puede hacer ya, hay que buscar cómo generar recursos, eso implica reformas tributarias, estamos viendo 2 mega reformas tributarias en la región, no solamente reformas constitucionales, uno la de Colombia y otra la que lidera José Antonio Campo y otra acá la de Chilena que lidera Mario Marcel. Si estas 2 reformas tributarias son exitosas, creo que ese va a ser otro modelo de muchos otros países a imitar, pero estoy viendo cómo le están pegando muy duro. Por ejemplo, vi una nota técnica de Fitch el otro día donde criticaba fuertemente a la reforma tributaria chilena en relación con el tema minero, diciendo que si se avanzaba por ese lado, las inversiones iban a comenzar a disminuir. Entonces, estos gobiernos, más allá de sus buenas intenciones, están encontrando, obviamente, dificultades muy fuertes. Este es un poco el contexto, perdón que fue bastante largo y con el mayor gusto de que podamos dialogar si es que hay interés o alguna pregunta. Gracias. Muchas